sector de la mente que se enfrenta con nuestra voluntad consciente, que pone trabas a nuestras aspiraciones, es el inconsciente. Uno de los grandes secretos de la transformación de poder de creación es conseguir que toda esta masa inteligente, poderosa, profunda, perseverante, que es nuestra mente inconsciente, trabaje al unísono con nuestra voluntad y nuestra mente consciente actual. Pues el inconsciente no es solo un almacén donde se guardan ideas, impulsos, temores, etc., sino que también es un sector inteligente de la mente, un sector que trata de conseguir los objetivos que se le han ido dando en cada momento. Nuestra mente inconsciente siempre tiende a dar satisfacción, cumplimiento a las consignas que recibe, pero sin calificarlas. Por ejemplo, si al inconsciente se le dice que uno mismo es una persona mala, el inconsciente pone en marcha acciones de autocastigo para obedecer la consigna. Actúa en cierto sentido mecánicamente, pero trata de cumplir su objetivo de un modo inteligente, ordenando los estados de ánimo y las acciones de acuerdo con lo mandado. Por ejemplo, si se despiertan en mí impulsos agresivos porque me he sentido humillado por alguien, entonces mi inconsciente trata de recibir la consigna recibida de venganza. El inconsciente está siempre funcionando sobre la base vital. El impulso de vida está siempre en acción, mientras que nuestra mente consciente solo funciona cuando nosotros estamos realmente lúcidos. Mientras luchemos contra el inconsciente, nos fatigaremos mucho y no obtendremos resultados. Pero si nosotros conseguimos que en nuestro nivel subconsciente se produzca una transformación en lugar de un enemigo, encontraremos un aliado poderosísimo que trabajará en la misma dirección de nuestra mente consciente todo el tiempo. Y así, toda la potencia, toda la inteligencia instintiva, toda la información fabulosa de este sector inconsciente estará al servicio de las realizaciones que nosotros buscamos alcanzar conscientemente. Así nos sentiremos interiormente libres. Es como si nos quitáramos un enorme peso de encima. Es decir, que el trabajo comienza a nivel del consciente, pero trabajo también sobre mi inconsciente, pues lo que está adentro debe salir. Yo dispongo de mi voluntad, pero ocurre que esta voluntad se encuentra con otra voluntad que ha sido mía en un momento dado, pero que ahora manifiesta una tendencia contraria a la que yo expreso conscientemente. Se trata de otra voluntad activa, al menos tan poderosa como la mía consciente, y que muchas veces demuestra poseer mucha más potencia, estando además guiada por unas consignas rígidas. Por eso nos cuesta tanto cambiar. Aquello que hemos negado está registrado en el inconsciente, archivado con la etiqueta «esto no lo acepto para mí», «esto no es bueno para mí», «esto no quiero experimentarlo», «esto no quiero vivirlo». Existe mucha resistencia al tratar de revivir todo lo que allí se encuentra, porque todo eso tiene para mí una connotación desagradable. Por lo tanto siento miedo y angustia. Todo el problema para tratar con el inconsciente reside en el consciente. Por eso es allí donde hemos de dar el primer paso. Y para eso debo comprender este sector inconsciente. Hasta que no reconozca y comprenda que lo que hay allí, en el inconsciente, es mío, auténticamente mío, no podré establecer unas buenas relaciones con el inconsciente. Tengo que comprender
que en mi inconsciente hay algunas cosas que son valiosas, aunque su contenido parezca desagradable. Mi capital primordial es toda la energía que hay allí, toda mi capacidad de sentir está ahí. La mente consciente es un sector que emerge de mi inconsciente. El inconsciente me pertenece por entero. Tratar con el inconsciente es como tratar con un niño pequeño, es decir, comprendiéndolo y amándolo. Si lo trato desde mi nivel de adulto, el inconsciente no me comprenderá, por lo tanto se apartará, se aislará. Debo amar ese valor que hay allí para que el niño se abra poco a poco. A medida que me vaya acercando progresiva y lentamente, empezaré a darme cuenta de cómo fue que se formaron en mi interior esos miedos, esas actitudes negativas, esas huidas, esos rechazos. Y veré que antes solo me daba cuenta del efecto, del valor que le atribuía al modo de ser de esas personas o situaciones. Y ahora, poco a poco, voy comprendiendo que era yo, o que soy yo quien protesta, quien tiene miedo, quien se siente frustrado. Comprendo al fin que el problema está situado más en mí que en el otro. Pero, ¿por qué en mi interior están actuando con esa fuerza las ideas negativas? ¿Por qué estos impulsos y emociones adoptan esta forma negativa de miedo, de resentimiento, de agresión? Porque las he aceptado como una verdad. En un momento dado aquello lo he vivido dramáticamente como verdad. ¿Cómo transformar todo esto que he aceptado como verdad y está enterrado ahí? Todo esto que estoy viviendo ahora, como consecuencia de esta verdad que he aceptado, ahora no sé cómo quitarla de mí. Existe una técnica llamada el autocondicionamiento, mediante la cual yo puedo introducir en mi mente inconsciente condicionamientos nuevos que neutralizarán los otros negativos que ya están ahí. Es decir, neutralizar mediante un condicionamiento positivo aquel condicionamiento negativo. No puede haber transformación radical de nuestro modo de ser si no es a través de una transformación radical que comprendemos y aceptamos. Si queremos eliminar el problema de veras, debemos ir a la causa. Hemos de eliminar las causas. La técnica consiste en formular de un modo claro, preciso y positivo la cualidad que quiero introducir. Esta frase se ha de repetir y se ha de sentir. Mediante el sentir, la idea encuentra la puerta abierta para instalarse en el subconsciente. Cuanto más profundo es el sentimiento, más profundamente penetra la idea. Luego, imaginar cómo me sentiría y cómo actuaría cuando esta cualidad estuviera totalmente realizada. Este trabajo hay que hacerlo con una gran constancia. El inconsciente necesita mucha repetición para que las nuevas verdades calen hondo, para que lleguen a lo profundo. ¿Cómo nos damos cuenta que se ha sanado? Nos damos cuenta porque en nuestra vida diaria se manifestará la cualidad que estuve trabajando y desaparecerá el defecto que yo quería superar. El inconsciente trabaja siempre con el sentimiento y la imaginación. Así, nuestro consciente y nuestro inconsciente estarán trabajando juntos y juntos formarán una potencia enorme. Pregunta: lo que yo no entiendo muy bien es que si el inconsciente no razona, no entiende conceptos, ¿cómo transmitirle esas tres potencias? Respuesta: el inconsciente entiende conceptos, lo que no entiende son razonamientos complejos. Por lo tanto es necesario la afirmación simple de la verdad. Pero lo que hace efectivo eso que entiende es la vivencia que acompaña a la cosa.
sea de claridad, de sentimiento o de emoción. Y luego la imagen. Y por eso se hacen intervenir a los 3 factores, que son los que utiliza como lenguaje el inconsciente. Pregunta. Una vez que hemos hecho este ejercicio en el que hemos dejado aflorar algún aspecto de nuestra niñez en el que hay sentimientos de violencia, ¿cómo sería esta respuesta desde un fondo de amor, felicidad y energía? Puede ser difícil este paso en el que primero había violencia y de repente tengo que evocar. Respuesta. Pues no, verás que no es tan difícil como parece. La violencia verás que es como una reacción superficial y que si eres capaz de evocar un sentimiento profundo tuyo de bienestar, desaparece la razón de la violencia. La violencia es un mecanismo reactivo de defensa. Ataco aquello que me amenaza. Pero si yo no me siento amenazado porque estoy viviendo una dimensión mía más profunda y más sólida, entonces se cae sola la violencia. Y por eso este trabajo va produciendo su propio efecto. Pregunta. ¿Y suponiendo que no lograra, en una vez solamente, actualizar estos sentimientos? Respuesta. Ya digo que esto hay que hacerlo incansablemente con mucha paciencia y buen humor. Pregunta. Sí, pero lo que no sé es que si debo evocar la situación original cada vez de mi infancia o puedo salir en el estado que tengo. Respuesta. En esta fase del ejercicio no es tan importante la situación particular, sino el mensaje que estás dando a tu mente infantil. Por lo tanto, lo que interesa aquí es repetir eso, aunque de momento no sea aplicable. Es una fase de reeducación de la mente. Pregunta. ¿Se puede hacer también con situaciones que sean positivas de la infancia? ¿Me ayudaría más? Claro. Respuesta. Claro que sí. Después ya verás que se hace con todo. Pregunta. Si estamos actuando profundamente con estas 3 potencias o con la potencia unitaria diariamente, ¿podemos llegar a ser espectadores de nosotros mismos? O sea, funcionando con toda nuestra potencia. ¿Podemos a la vez también ser espectadores de nosotros mismos? Respuesta. En efecto, se puede y se llega, pero espectadores que a la vez están funcionando al 100%. Pregunta. Para no liarnos mucho con las palabras, ¿la mente infantil es el inconsciente? Respuesta. Es el inconsciente en su aspecto más profundo. Pregunta. ¿Pero no se interpreta como el subconsciente eso? Respuesta. Da igual. Ponle subconsciente si con esto encaja en tu esquema mental. Ponle subconsciente. Lo importante es entender de qué hablamos. El nombre. Ponle tú el que te guste más. Pregunta. ¿Has dicho que este ejercicio era mejor hacerlo a media voz? Respuesta. Sí, porque la experiencia enseña que a media voz es como te hablas a ti misma en un momento más vivo, más concreto. Si lo haces solo pensando no es tan efectivo. No está tan explicado, tan articulado, tan vivo. Y si lo haces a gritos ya te vas al sector consciente. Entonces la experiencia enseña que hay ese modo de hablar a media voz, que es un hablarse íntimamente, que además es lo mismo que ocurre cuando hablas con otra persona y la experiencia enseña que es lo mejor. Pregunta. A mí me viene sucediendo con bastante frecuencia que cuando me relajo, en ese estado me quedo medio dormida y entonces en muchas ocasiones me viene que yo le doy a la niña la consigna. Aunque no sé de dónde puede venir, no sé si es que la niña ha ido comprendiendo y finalmente se siente un poco mejor, o es que yo me estoy acostumbrando a repetir la consigna porque me siento bien al hacerlo. Respuesta. Si quieres verlo, míralo. Es el modo de aclararte, porque lo que yo te pueda decir puede ser acertado o no. De los estados propios, quien más puede saber y aprender de ello es uno mismo, mirándolo. Pregunta. ¿No hay riesgo de que yo siga? Porque una vez yo te entendí como ese era un trabajo a hacer durante unos minutos y que no se alargara demasiado, me pareció entenderte. Respuesta. No, eso lo dije en relación con otra cosa del inconsciente. Pregunta. O sea que, ¿en este trabajo no importa la duración del tiempo? Respuesta.
No importa a condición de que te mantengas muy consciente de lo que estás haciendo. Pregunta. Por eso te pregunto, en el caso de ese segundo en el que fluyen las frases estas, espontáneamente. Respuesta. En la medida que seas consciente de lo que estás haciendo no hay problema. Como tú dices que estás medio consciente, pues la parte que está consciente, que se dé cuenta de lo que está haciendo. Pregunta. Esto se ha de hacer por separado las tres cosas, ¿verdad? Respuesta. Una a continuación de otra, sin interrumpir el hilo. Pregunta. ¿Independientemente? Respuesta. Distintamente. Pregunta. Al sentir estas experiencias en los estados post-mortem, ¿llegas a limpiarlas? Respuesta. A veces sí, a veces no, y cuando es no, lo que se arrastra se convierte en el famoso karma. Pregunta. Mientras estoy reviviendo esta situación, la mente va a empezar a darme la charla habitual que ya tiene aprendida. Entonces, ¿tengo que dejar paso a esa charla también o ponerme en actitud de observador? No, tú has de ponerte a dirigir el proceso activo que has decidido hacer. Y si has decidido evocar la situación, dirige tu atención y manténla o vuelve a ponerla en la situación que tratas de evocar. No luchando contra las ideas, sino haciéndoles caso. Si tú luchas con las ideas, adquirirán más fuerza. Es un problema de focalizar el interés. Entonces, en la medida que tú mantengas tu interés en lo que estás haciendo, verás que salga lo que salga, deja de perturbar. Es como aquí. En la medida que estáis interesados en lo que estamos hablando, no perturban los ruidos que se están haciendo por ahí o las músicas que suenen por allá. Pues lo mismo que eso en el interior. Pregunta. ¿Con actitud de observador? Respuesta. No, de observador no. No te dediques a observar ahora eso. Date cuenta de que aquello está ahí. Pero tú sigue activamente en relación con lo que estás haciendo, que es evocar la situación. Pregunta. ¿Es suficiente con sentir? Respuesta. Es sentir. Aunque luego verás que hay una necesidad, diríamos, de moverse quizá, de gesticular, de expresar, de quejarse, de llorar. Entonces todo lo que sea expresión que surja naturalmente puedes darle paso, luz verde. ¿Por qué trabajar con situaciones infantiles si ya hay situaciones presentes que tienen mucha fuerza y para mí ya significaría mucho liberarme de ellas? Respuesta. En efecto, pero la fuerza que tiene en la vida actual le viene de la fuerza que adquirió en el momento inicial. Y por eso aconsejo que se trabaje sobre la situación inicial, aunque de momento parezca que lo más grave es la situación actual. La fuerza de la situación actual se apoya en la situación infantil. Y si no resuelves lo infantil, que es como los cimientos, como la base, te será muy difícil eliminar la parte actual. Pregunta. ¿Y este trabajo con situaciones infantiles hará que cambie mi forma de ser actual? Respuesta. Sí. Notarás que en la medida que hagas este trabajo, tu modo de vivir las cosas irá cambiando y entonces te darás cuenta de que no son tanto las situaciones, sino tú ante las situaciones. Curiosamente, cuando cambias tú ante las situaciones, ellas a su vez cambian, aunque parezcan inamovibles. Pero el trabajo está cambiando a uno, que es lo que depende de uno. Hay mucha gente que se está esforzando en cambiar situaciones y si al final consigue cambiar la situación, vuelve a renovar otra vez el mismo problema en otra situación, porque el factor problema es de dentro. Y si no se cambia lo de dentro, se irá reproduciendo el problema, sea cual sea la situación exterior. Pregunta. ¿El nivel de donde surge la risa o el llanto indica una mayor profundidad? Respuesta. Cuando la experiencia en sí es de risa o de llanto, así es. Pero a veces la risa o el llanto no surgen del nivel de la situación, sino de una reacción frente a ella. Pregunta. Para intentar evocar esta situación, ¿daría también el mismo resultado si realizáramos continuamente o varias veces esa misma acción que recordamos? Respuesta. A veces esto es factible, pero otras veces no, sobre todo cuando tú eres víctima de la actuación de otro. Pero yo recomiendo que se haga como ejercicio especial durante 5 o 10 minutos y que luego uno se olvide de ello. Pregunta. ¿Y qué sucede cuando la niña surge en situaciones serias entre adultos? ¿Hay que darle salida o reprimirla? Respuesta. Tu comportamiento en la vida diaria ha de ser siempre dirigido y controlado por tu mente consciente actual, aunque con ello implique el mantener a raya a esa niña. Pero en cambio hay que saber encontrar unos momentos para que la niña se exprese a su aire. Por un lado, disciplina.
Por otro lado, en otro momento, plena libertad. Pregunta. ¿El problema es que la niña tiende a salir en las situaciones más inoportunas? Respuesta. Y es natural que así sea, porque en general nuestro niño o niña suele ser mucho más inteligente que la parte adulta, y cuanto más seria es la situación, más risa le da. Pero como se trata a la vez de seguir viviendo y que no te metan en un manicomio, debes comportarte de un modo aceptable. Aunque sea diciendo a la niña, tú cállate que luego ya nos encontraremos. Son necesarias las dos cosas. Lo mismo una actitud de decir, ahora basta, ahora hacer la persona seria, que en otro momento correrse la gran juerga.